lesiones celulares persistentes. Bien, ya hemos visto por qué es una lesión celular irreversible, ¿no? Y habíamos manifestado de es aquella en la cual la lesión aumenta de intensidad o perdura por mayor tiempo y la célula no se adapta y provoca la muerte celular de esta lesión. ¿Okay? Ahora, es lo que se conoce siempre como el punto de no retorno. ¿Okay? Definitivamente, después de la muerte celular, en todo elemento biológico vamos a tener un proceso de necrobiosis, ¿no? Que se traduce como necrosis, ¿okay? Que es diferente a lo que corresponde a la apoptosis, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo diferenciaríamos entonces apoptosis de necrosis? Así es, la apoptosis es una muerte celular programada, que se da específicamente cuando la célula llega al término de su ciclo de vida media, ¿cierto? Y además el proceso es diferente a lo que va a suceder con la necrosis, ¿no? En cambio la necrosis se da por un mecanismo de biodescomposición, ¿okay? Que va a dar precisamente esa característica de necrosis celular. Por eso es que la necrosis celular se va a definir como una lesión celular irreversible que se produce en los tejidos después de la muerte celular por una determinada lesión. Tiene que haber siempre una lesión o un agente causal para esa muerte celular. En cambio, en la apoptosis no. La apoptosis es la muerte celular programada, en el cual las enzimas degradan prácticamente su propio ADN, tanto las proteínas nucleares y citoplasmáticas, pero muchas veces permanece intacta la membrana celular. Hay una destrucción de la parte interna de la célula, pero la membrana citoplasmática permanece intacta, para luego fragmentarse en lo que se conoce con el nombre de cuerpos apoptóticos. Cuerpos apoptóticos que van a ser fagocitados por los macrófagos de nuestro organismo, ¿no? ¿Okay? Ahora, esta alteración o esta apoptosis, nosotros debemos de reconocer que hay un proceso de pignosis e hipercromía nuclear. ¿Qué viene a ser pignosis? El núcleo se reduce enormemente de tamaño, se observa puntiforme y se colorea con mayor intensidad el núcleo. Y eso es lo que sucede en las células epiteliales. Recuerden ustedes la piel, la epidermis, ¿no? Las células van a tener una determinada forma desde la capa basal hasta llegar a la capa de células planas, ¿no? Sin contar la queratina, antes de que se forme la queratina, ¿no es cierto? Entonces, las células van a ser pequeñas, casi cúbicas en la base, luego en el estrato que está cerca a la base, los núcleos van a ir disminuyendo de tamaño. Y cuando se llega a la capa más superficial de la célula, el núcleo se vuelve puntiforme. Y a eso se llama pignosis. Se reduce enormemente el núcleo, ¿no? Aumenta la coloración también, que es la hipercromía nuclear. Luego se efectúa la destrucción de ese núcleo, que se conoce con el nombre de cariorexis. Se fragmenta el núcleo. Y posteriormente va a haber una cariolisis, destrucción del núcleo. Cuando se fragmenta el núcleo, definitivamente también se fragmenta el resto del citoplasma. Y es lo que se conoce con el nombre de cuerpos apoptóticos.
los que van a ser fagocitados por los macrófagos de nuestro organismo. Si no, imagínense ustedes, nosotros tuviéramos todo un cementerio de células. Doctor, Sí. ¿y qué dijo que era hipercromía celular? ¿O nuclear? Celular perdón? no, Nuclear. hipercromía nuclear, aumento de la coloración del núcleo. Así como se reduce, que es la pignosis, la coloración aumenta. Y gráficamente vamos a tener esto, ¿no? La célula, al cumplir su ciclo de vida, ¿no? ¿Okay? O también en las células que corresponden a los restos celulares embrionarios, ¿no? Van a degradar su ADN, las proteínas nucleares y también las proteínas citoplasmáticas. Y el núcleo se vuelve puntiforme, por eso es que es pignótico y además es hipercrómico, aumenta su coloración. Como se va reduciendo el núcleo en tamaño, su coloración es más intensa, ¿no? Luego van a tener ustedes que se efectúa lo que es la cariorexis, ¿no? La cariorexis, que va a corresponder a la fragmentación del núcleo, ¿no? Como la cromatina se va a ir desintegrando, posteriormente se produce la destrucción de esta cromatina. El núcleo se destruye específicamente, ¿no? Y junto con esa destrucción, nosotros vamos a tener la fragmentación de lo que queda de la célula, ¿no? Célula se fragmenta y se forman los cuerpos apoptóticos. Cuerpos apoptóticos que van a ser fagocitados por los macrófagos de nuestro organismo. ¿Okay? Entonces, ese es un rol muy importante que cumplen los macrófagos. Luego tenemos que conocer qué tipo de necrosis existe en nuestro organismo. Nosotros vamos a tener una necrosis denominada coagulativa. ¿Por qué se le denominará así? ¿Ah? ¿Se forman coágulos? Ya. ¿Qué se coagula? Las proteínas. ¿Ah? Proteínas. Así es, se van a coagular las proteínas intracelulares, ¿no? Por eso se le denomina así, necrosis coagulativa. ¿Qué es característico en qué células? ¿O en qué órgano? ¿El corazón? Así es, el músculo cardíaco, en el corazón. Ahí se produce lo que es la necrosis coagulativa, que se traduce como infarto de miocardio. ¿Okay? Bien. Luego van a tener necrosis licuefactiva o también llamada colicoactiva. ¿Por qué se le llama así, licuefactiva? Porque pierde el tejido y la sustancia. ¿Por qué? Pierde los tejidos y las sustancias. Pierde los tejidos y la sustancia. Y se convierte en una masa más viscosa. Ejemplo, Tiene que ver con el cerebro, más que todo. ¿cómo? Con el cerebro. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, casi todos nuestros tejidos, a excepción del tejido sanguíneo, son sólidos, son estructuras sólidas, ¿no es cierto? Entonces, la necrosis se le denomina así licuefactiva porque cambia el estado sólido a un estado casi líquido, Entonces, ¿no? una destrucción de tejido cerebral por meningitis podría ser un ejemplo. Así es. Pero específicamente, ¿qué caracteriza la meningitis? Si es bacteriana. La presencia La presencia de La presencia de material purulento. Claro. El material purulento es lo característico de esta necrosis licuefactiva. Pus en cualquier parte de nuestra anatomía. Si hay pus es porque se ha producido esa necrosis licuefactiva. No se olviden. ¿Sí? Y son los dos principales tipos de necrosis. ¿Por qué razón?
porque las demás que vamos a mencionar son mezclas de los dos tipos que hemos mencionado primero de esa necrosis. ¿Ok? Por ejemplo, la necrosis caseosa. La ¿Por qué se le llamará así? producción de caseína. Porque tiene el aspecto del queso y Caseína, queso, con los presencia de granulomas. también hay granuloma, ¿no? Pero caseosa deriva precisamente del término queso. ¿Ok? Pero no el queso fresco que conocemos, sino el queso que se desmenuza, Parmesano. el otro, el queso, el denominado requesón. Ah, ¿Ok? ese no se Entonces, tiene desmenuza. ese aspecto de esta necrosis. ¿Ok? Pero esa necrosis es una mezcla de estos dos, ¿no? Como se va a destruir el tejido, como se destruye el tejido, hay coagulación, ¿no?, de las proteínas, ¿ok? Y también va a existir una licuefacción, porque en una primera instancia, ¿no?, la necrosis caseosa se licúa el tejido. Y eso es característico en lo que es la tuberculosis, ¿no? Y esa mezcla entre estas dos nos va a dar el aspecto caseoso, el aspecto de queso o de requesón, como quieran manifestarlo mejor, ¿no? Y eso significa precisamente caseoso deriva del término caseum, que significa queso. ¿Ok? Ahora, está la necrosis caseosa inmerso dentro de otra estructura característica en la tuberculosis, que se conoce con el nombre de granuloma, ¿no? Por eso es que ustedes van a conocer de que hay enfermedades granulomatosas, porque tienen como característica la presencia de granulomas, ¿ok? Que tiene una característica especial a la microscopía. ¿Okay? Cuando hay necrosis, la necrosis siempre está en el centro del granuloma, y eso significa de que la enfermedad va avanzando, ¿okay?, y va destruyendo el tejido. Mientras existe el granuloma, todavía hay células que nos defienden. Porque, ¿por qué va a estar formado el granuloma? Macrófagos, neutrófilos, etc. Neutrófilos casi no hay. Monocitos, Macrófagos sí. Y hay linfocitos. linfocitos. alrededor, ¿no? Y entre los macrófagos unas células muy especializadas que son de gran tamaño, que son las células gigantes, ¿no? Entonces eso caracteriza al granuloma. La necrosis siempre está en el centro, y eso indica de que el granuloma, mientras tenga necrosis, es un granuloma antiguo. Así como es antiguo, entonces vamos a tener granulomas jóvenes, que van a ser aquellos granulomas que no presentan necrosis central. ¿Ok? ¿No? Entonces, esos granulomas con necrosis representan un avance mayor de la lesión, que el organismo no se está defendiendo bien a pesar de la presencia de las células gigantes, que son macrófagos. ¿Bien? Luego tienen la necrosis gomosa. ¿Característica de qué enfermedad? Muchas veces se forma como un granuloma también. ¿Pero por qué se le llama gomosa? Porque el aspecto va a tener la apariencia de un caucho. ¿Ok? Y esto es característico en una enfermedad venérea. Así es, la sífilis. ¿Ok? Por eso es que en la etapa más avanzada de la sífilis se presenta lo que se conoce con el nombre de goma sifilítico, que es en la etapa más avanzada de la sífilis. ¿En la etapa neurológica? ¿Ah? ¿En la etapa neurológica? Claro.
¿ok? Sea donde sea el órgano donde se presente la sífilis, da esa alteración, da una necrosis gomosa. Y profesor, la necrosis gomosa también va a ser la unión de dos tipos de necrosis. ¿Puede ser? Digo, la necrosis gomosa es la unión de dos tipos de necrosis también. Como También, igual. Igual también. Sí. Ajá. ¿No? Eso caracteriza a la sífilis. Hoy en día es muy raro que encuentren ustedes un paciente con necrosis gomosa, ¿no? ¿Por qué razón? Porque apenas se tenga el diagnóstico en un paciente de esta enfermedad sifilítica, definitivamente el tratamiento con penicilina, ¿no? Evita de que la enfermedad siga progresando. ¿Sí? Luego vamos a tener la necrosis hialina. También hay, ¿no? A la coloración hematoxilina eosina a veces un poco difícil diferenciarla de la necrosis de las dos anteriores, caseosa o gomosa. La necrosis hialina también se da por destrucción de las proteínas en la célula. ¿Okay? Entonces, por eso es que adquiere una coloración rosada a la coloración hematoxilina eosina. Muchas veces esa coloración rosada corresponde a un rosado bastante pálido, ¿no? Y que ustedes lo hemos mencionado muchas veces en lo que es la desaparición del cuerpo lúteo en el ovario, ¿no? El cuerpo lúteo es el cuerpo amarillo, y cuando se elimina o desaparece el cuerpo lúteo se convierte en un cuerpo albícano, ¿no? Que es el típico, la típica representación de una degeneración hialina en ese aspecto. ¿Sí? Luego vamos a tener la necrosis gangrenosa. Gangrena, ¿relacionado con qué? Falta de irrigación. ¿Con qué enfermedad? Diabetes. Así es, con la diabetes, ¿no? Es característico de la evolución de la enfermedad diabética y que se presenta siempre en miembros inferiores o con mayor frecuencia en miembros inferiores. ¿Y por qué se presenta esa gangrena? Por una herida que no ha sido curada, que no ha sido bien tratada. No ha sido bien tratada. ¿Por qué no ha sido bien tratada? Distintos factores, podría ser que la persona vive sola, es un adulto mayor que vive solo. Porque no cicatriza de manera correcta. Por No cicatriza correctamente, o sea, se mantiene abierta. ya, también. No es que no ha sido bien tratada, así sea el paciente Muy cuidadoso. abandonado, todo. No. A pesar de que le den tratamiento, en el diabético la necrosis avanza. No cicatriza. Así es. ¿Por qué no cicatriza? Baja defensa. Por Baja defensa. Falta de irrigación. Por la misma enfermedad. ahí está. Falta de Por irrigación. falta de irrigación. ¿Y por qué habrá falta de irrigación en el diabético? Sobre todo en miembros inferiores. La parte más distal hay demasiada glucosa en sangre. ¿Pero por qué falta de irrigación? Porque la glucosa en sangre, cuando se vuelve más pegajosa y genera taponeos. ¿Por qué más? Ustedes van a escuchar siempre que en la diabetes hay complicaciones, Sí. ¿no? Y en las complicaciones van a tener ustedes, entre otras, las complicaciones renales. También hay complicaciones vasculares, Sí. ¿eh? Y también van a tener complicaciones neurológicas, ¿no? En histología probablemente se les ha mencionado que para un tejido o para que un órgano se desarrolle normalmente siempre requiere de una buena irrigación
y una buena inervación, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en el paciente diabético va a fallar esos dos requisitos. ¿Por qué razón? No va a tener una buena irrigación, sobre todo en miembros inferiores. ¿Sí? Y eso se da, por lo general, porque hay arterioloesclerosis. Es decir, la obstrucción progresiva por colesterol de las arteriolas. ¿Sí? Porque el hecho de que no llegue irrigación, no tenga irrigación esa parte del miembro inferior, nos indica de que los vasos están obstruidos. Y la obstrucción es por arterioloesclerosis. Y hemos dicho que también se requiere una buena inervación. Doctor Jaime, Ajá, ¿sí? ¿qué tal, doctor? Una consulta, ¿ha tenido problemas con su marcación o todo bien? ¿Con marcación? Ajá, ¿ha podido marcar bien su asistencia? Sí, Sí, porque sí. no he visto este turno, pero sí he marcado bien las Ay, anteriores. Sí. Ya, ¿Ya? ya, listo, Ya. gracias. Ya, gracias. Bien. Al menos me preocupan. Bien, le mencionaba de que habíamos indicado de que todo tejido necesita de una buena irrigación y una buena inervación. Y la irrigación falla en los diabéticos porque hay arterioloesclerosis, obstrucción de las arterias de menor calibre o de las arteriolas, ¿cierto? Y también los pacientes diabéticos padecen de falta de inervación, que son las clásicas neuropatías diabéticas. Hay déficit en la inervación. Entonces, si no hay irrigación y no hay inervación, ¿qué sucede con el tejido? No cicatriza. De hecho, no cicatriza, o no, al no haber irrigación no se regenera No el se- tejido. Entonces, ¿qué va a pasar? Se necrosa. Se necrosa. Ahora se están haciendo investigaciones con respecto a tipos de solución como los bypass, ¿no? Para permitir la irrigación, solo que es un poco más complicado y para ciertos pacientes. Sí, definitivamente, pero lo que tiene que llegar para solucionar esos cuadros se requiere de que se restituya la irrigación, ¿no? Entonces eso es un poco difícil, ¿no? Lo otro que haría para que hacer micro operaciones en estos vasos que son de pequeño calibre, ¿no? Para poder restituir la irrigación, ¿ok? Mientras no exista eso, irremediablemente el sujeto diabético va a tener esos cuadros de necrosis en sus miembros inferiores. ¿Ok? Necrosis gangrenosa. Pero la necrosis gangrenosa puede ser de dos tipos. Y ustedes la han escuchado, seguro. Porque hay una gangrena seca y otra que es la gangrena húmeda. ¿Sí o no? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué una será húmeda y otra será seca? Por el pus. ¿Por? Por el pus. En la húmeda hay pus. En la húmeda hay, Pus. así es. Ok. Muy bien. ¿No? Una vez me contestaron porque una está mojada y la otra no. Todo el sentido. Así es. La gangrena húmeda es porque se complica con infección. Hay pus en esa lesión necrótica. Y la gangrena seca es solamente la necrosis. No hay sobreinfección. ¿Eh? Y luego tenemos la necrosis grasa. El tejido o graso o adiposo también se puede necrosar. Y vamos a tener dos tipos de necrosis. Uno que es traumática y la otra que es la necrosis enzimática de la grasa. La traumática de hecho se le denomina así porque es producida por traumatismo.
traumatismos intensos que sobre todo puede llegar hasta el tejido celular subcutáneo y causa necrosis del tejido graso. Y la otra, la enzimática, Por las lipasas libres. por Lipasas libres. lipasas libres, ¿sí? Está en relación con ello, pero es más frecuente ¿en qué casos? ¿Dislipidemia? En las pancreatitis, así es, ¿no? Cuando una persona llega a tener pancreatitis, ¿no? Definitivamente va a desarrollar ese tipo de necrosis enzimática de la grasa. ¿Y cómo se verá esa necrosis enzimática? Fibrótica. ¿Qué va a suceder con la lipasa que se libera? Destruye todo lo que ¿Ah? Destruye, destruir todo. El parénquima. destruye el ¿Qué parénquima. forma? Eh, Si ustedes hacen activar las enzimas con la grasa, ¿qué se forma? La Ah, saponificación. Así es, la saponificación de la grasa, ¿no es cierto? Entonces, ese es el proceso. La necrosis enzimática es por la formación de jabones, ¿no? Que es la denominada saponificación de la grasa. Muy bien, ¿se acuerdan ustedes? infarto de miocardio. Bien, acá tienen el ejemplo de la necrosis coagulativa, ¿no? Que, en una de las prácticas van a ver ustedes un ejemplo de esta necrosis coagulativa, que corresponde en cuanto a tejido, al tejido miocárdico también. Y esa necrosis coagulativa se traduce como infarto del miocardio. Y muchas veces en estos infartos se observa entre la fibra miocárdica que están necrosadas la presencia de leucocitos polimorfonucleares, ¿no? Si hay polimorfonucleares, eso nos indica que ha sido un infarto agudo del miocardio, ¿no? Y si hay linfocitos, ¿qué nos indicaría? ¿Hay infección? Los leucocitos polimorfonucleares también, pero no siempre está relacionado con infección. Es un proceso inflamatorio. ¿Por qué razón? Hay que distinguir lo que es inflamación de infección. ¿Por qué razón? Porque esa es una agresión a las células, ¿no es cierto? El hecho de que no haya irrigación y se mueran las células miocárdicas es una agresión. Entonces nuestro organismo responde con elementos de defensa, que en el proceso agudo son los leucocitos polimorfonucleares. Y si el proceso es crónico, son los mononucleares, especialmente linfocitos, ¿no? Entonces puede haber infarto agudo e infarto crónico. ¿De acuerdo? Pero el corazón no es el único que se puede infartar. También puede haber infartos en otros órganos. Y acá tienen la evidencia, este es un infarto renal. Hasta el glomérulo, ¿no? Los túbulos también, incluso están destruidos, ¿no? Las células no se observan en su plenitud, y no se ve núcleo, ni dentro del glomérulo, ni en los túbulos, ¿no? Entonces, hay infarto también en cualquiera de los otros órganos de nuestra anatomía, no solamente en el corazón, también puede haber renal, puede haber los infartos esplénicos, puede haber infarto pulmonar, que muchas veces tienen la misma evidencia, ¿okay? Células o moldes celulares, ¿no? Sin núcleo. En el caso del corazón, recuerden que se le da el nombre de las clásicas células fantasmas. Las células no presentan núcleo o la fibra. Se ve el molde de la fibra, pero no hay núcleo, ni tampoco presenta estrías.
Entonces, por esa razón se le llama células fantasma o también se le llama células en lápida. ¿Sí? No se olviden, eso es característico cuando lean ustedes sobre infarto de miocardio. Ya la doctora le preguntó por qué era, ¿no? ¿Por qué se puede producir un infarto? Sí. ¿O no? Sí, hay algo. Y algunos de ustedes respondieron muy bien, ¿no es cierto? Ayer en la práctica. Bien, luego tenemos la necrosis licuefactiva o policoactiva. El clásico ejemplo de una meningoencefalitis purulenta. Porque si la meningoencefalitis es viral, no hay pus. ¿No? Eso, la presencia de pus nos indica de que es de tipo bacteriano. ¿Okay? Y se observa así a la microscopía. Todo esto es pus, por eso se llama exudado purulento. Y acá está el tejido cerebral. ¿Okay? Y se le llama meningitis porque lo que se afecta más son las meninges. ¿No? Si se afectan los dos, meningoencefalitis. ¿Okay? Bueno. Bien. Pero en otros órganos también se pueden presentar, ¿no?, este tipo de necrosis. ¿Okay? Pero en esos otros órganos se les va a llamar abscesos. ¿Okay? Por eso pueden haber abscesos glúteos, también pueden haber abscesos cerebrales, pulmonares, ¿no? Y en la pleura recibe el nombre de empiema. Todo lo que es pus lleva el prefijo de ¿no? Empi. Todo lo que es pus lleva el prefijo de, por ejemplo, los leucocitos que van a producir pus son los polimorfos nucleares, ¿no? Entonces a ellos también le llaman piocitos, células que generan pus. ¿Cómo se llama? Piocitos. A las células, en este caso los polimorfos nucleares, porque generan pus, ¿no? ¿Okay? Y el prefijo para todo lo que es pus siempre es pio, ¿no? Entonces ya saben que no solamente significa pollito, también en nuestro argot médico significa pus. Pio es pus. Bien, y acá tienen el ejemplo de la necrosis gaseosa, ¿no? Bien, creo que le manifesté la causa de esta tuberculosis en esta bebé, ¿sí? Tuberculosis biliar. ¿Ah? Sí, el pronóstico era malo desde un inicio, desde que se conoció la sintomatología de esta bebé, ¿no? Pero observen ustedes, se ven puntitos acá, en este caso en el hígado, y en los pulmones también, puntitos en el pericardio también, solo que en los pulmones esos puntitos ya estaban acumulados y se ve como una mancha blanquecina, ¿no? Entonces, eso es un avance de la tuberculosis miliar. Es la fase final de compromiso en los pulmones. No solamente está en los pulmones, se disemina a otros órganos. ¿Okay? Como en este caso está en el hígado, también está en los riñones y también en intestino, ¿no? Tuberculosis miliar. Doctor, la tuberculosis también puede llegar a los huesos, ¿no? ¿Cómo? La tuberculosis también puede llegar a los huesos, ¿no? Sí, también. Y puede llegar por vía Hematógeno. hematógena. Sí. La tuberculosis, en este caso de la bebé, atravesó la barrera placentaria.
desde el nacimiento de ella, ya Ya tenía tuberculosis. la mamá dio a luz con la tuberculosis. Porque no se explica de otra forma la evolución para esta tuberculosis miliar. Muy rápido, escasos 6 meses de vida para que tenga una tuberculosis de ese tipo, ¿no? Creo que le manifesté que fue un caso de exposición justo para la fecha de la medicina peruana en el hospital donde laboré. ¿Loaiza? Ajá. No, ¿cómo era? María. María Auxiliadora. María Auxiliadora. Sí. No sé si les dije de que al ser un caso clínico, ¿no? Se presentó precisamente porque la niña murió a los 2 días de haber sido trasladada al hospital María Auxiliadora, de otro hospital, ¿no? Que la trasladaron porque en el hospital de origen no había cuna con respirador artificial. En el María Auxiliadora sí tenía, estaba libre, así que la trasladaron. Lamentablemente duró 2 días, nada más. ¿Okay? Y en la discusión clínica o en la exposición clínica, al revisar la historia, se encontró de que ninguno de los colegas pensó en tuberculosis. Solo un interno puso en la evolución clínica con interrogante, TBC. Sucede. ¿Okay? Fue el único que iba a acertar. Después, los colegas ya que participaron de la discusión clínica, ¿no? Manifestaron de que se trataba de un linfoma o de otro tipo de enfermedad infectocontagiosa. Ninguno se atrevió a decir que era tuberculosis. Pero el resultado final, pues, La muerte. el resultado final fue una tuberculosis miliar diseminada. ¿Okay? Y llegando al diagnóstico en el hospital de origen de la bebé, ¿no? Servicio Social se encargó de ubicar a la mamá. Y se encontró de que tenía otros 2 hijos mayores que la bebé. Así que le hicieron el despistaje de tuberculosis. Los 3 positivos. ¿Okay? ¿No? Entonces, Era un poco... la niña adquirió la enfermedad desde que estuvo en vientre materno. La tuberculosis o el bacilo de Koch atraviesa la barrera placental. ¿No? ¿No? A veces son enseñanzas que nos queda y se nos graba. Y precisamente es para poder enunciar también de que la tuberculosis sigue siendo un flagelo para nuestro país. Es una de las enfermedades infectocontagiosas que más causa de muerte ocasiona, ¿no? Y que no debemos de descuidarnos. Uno, en nuestro caso, de pensar siempre en ese diagnóstico, ¿no? Y otro, de que hay que tratarlo siempre a tiempo. No hay que esperar que llegue a esta evolución, ¿no? Porque la tuberculosis miliar siempre es el estadio final. ¿Sí? Y acá tiene. Este es el estudio del bacilo de Koch en la niña. Observen la gran cantidad de bacilos. Todo lo que son bastoncitos rojos, todos son bacilos de Koch. Una gran cantidad de ellos, ¿no es cierto? Es raro ver en tejidos una gran cantidad de estos bacilos, porque en tejidos se indica, incluso en la literatura, basta encontrar un solo bacilo para que sea diagnóstico de tuberculosis. Pero ahí ya se pasó, ¿no es cierto? Esto de acá corresponde a ganglios linfáticos. Los ganglios también son afectos por tuberculosis con mucha frecuencia. ¿Y este de acá qué órgano es?
¿Ah? Parece un riñón. Parece un riñón porque arriba no es. Está cortado mitad-mitad. Ajá, pero Ok. es riñón. ¿Viste la cápsula? Esto de acá, ¿lo han visto en anatomía o lo han visto en histología también? ¿No? Ah, sí, ¿Qué órgano es? sí puede ser testículo. Así es, testículo. Testículos. Testículo. Ah, son, Entonces, las de arriba son las redes de testis. ¿cómo? Las de arriba son las redes de testis. La túnica albuginea. La túnica Todo luginia. eso es el testículo, el epidídimo. ¿Ok? Y acá sí hemos sacado corte histológico, pero esto es así. No le hemos tocado, tenía ahí. Entonces, la necrosis no solamente se puede presentar en pulmones con cavidades, en cualquier órgano que afecte la tuberculosis puede presentar caverna tuberculosa. ¿Ok? Y dicho sea de paso, ningún órgano está exento de tener esta alteración, ¿no? Te van a escuchar muchas veces de que la tuberculosis también se puede presentar en tubo digestivo, especialmente en el intestino, ¿no? La necrosis. Intestino delgado o intestino grueso puede llegar a presentar. Entonces, pero son compromisos bastante raros, ¿no? Por ejemplo, en testículo, no, ni idea de que pueda ser tuberculosis. Y esto es lo relacionado con la necrosis gangrenosa, ¿no? Siempre comienza o puede comenzar con uno de los dedos del pie, puede comenzar en la planta, en el talón y se puede extender de esta forma. Incluso si se deja puede extenderse hasta el tercio inferior de la pierna, ¿no? Y acá nos indica de que puede haber gangrena seca, ¿no? En el que predomina la necrosis coagulativa, y la gangrena húmeda cuando predomina la necrosis lincoefactiva por un proceso infeccioso adicional, por la presencia de pus. Bien. Esto corresponde a una necrosis gomosa. ¿Ok? Cuando uno lo observa macroscópicamente parece al goma o al caucho. ¿Ok? Y tiene esa contextura. ¿Ok? Y a la microscopía, ya con la coloración hematoxilina eosina, se ve una extensa zona de necrosis. ¿Ok? También hay necrosis, y es una necrosis de ese tipo, ¿no? Que se presenta con mucha frecuencia en la sífilis, ¿no? El goma sifilítico, que es la tercera fase de evolución de la sífilis. Esto nos hace recordar, antes existía un diario que era Última Hora, ¿no? Que era la edición vespertina de la prensa de esa época, ¿no? Y sacaba siempre una tira cómica que era que la denominaban serrucho, ¿no? Porque era un sujeto paisano, ¿no? Que siempre tenía sus ocurrencias, ¿no? Entonces a veces se lamentaba, decía: tanto tiempo en mi tierra y no feliz, recién llegado a Lima, sífilis. ¿No? Entonces, a veces se le queda a uno grabado esas ocurrencias, ¿no? Bien, y la necrosis grasa puede ser por proceso traumático, cualquier traumatismo, cualquier parte de nuestra anatomía, ¿no? Puede llegar a afectar, dependiendo de su intensidad, el tejido adiposo. Pero lo que observan acá, este es el páncreas, la grasa, ¿no? Que está alrededor del páncreas, y observen, esta es la necrosis, ¿no? ¿Okay? La versión microscópica, ¿no? Que es la necrosis enzimática de la grasa, ¿no?
que muy bien ha manifestado usted, que es por la saponificación de la grasa. ¿Eh? Bien. ¿Hemos visto lesión celular persistente? No. Aunque en la práctica sí. ¿No es cierto? ¿Ok? Sin embargo, con esto terminaremos lo que es el primer tema, lesión celular. ¿Ok? Que corresponde a lo que es, ¿no?, la lesión celular persistente. ¿Okay? Entre la lesión celular persistente hemos indicado de que se le denomina así porque la lesión persiste, no causa muerte celular, pero sí da alteraciones en la célula. ¿Okay? Y esta lesión celular persistente son de estos tipos: hipertrofia, hiperplasia, agenesia, atrofia, metaplasia, displasia y atipia. Siempre señalando que estos tres últimos están relacionados con el desarrollo de cáncer o neoplasia maligna. Acá tenemos dos alteraciones, una que es la hipertrofia y otra la hiperplasia. ¿Será lo mismo? No. No, ¿no es cierto? La hipertrofia es el incremento, aumento de volumen o tamaño de una célula o de un órgano. Por eso cuando los órganos aumentan de tamaño se le llama megalia, ¿no? Puede haber hepatomegalia, esplenomegalia, ¿no? Entonces, podemos tener. En cambio, la hiperplasia es el incremento en el número de células de un tejido o de un órgano, ¿no? Pero en ambos casos pueden ser fisiológicos o pueden ser patológicos. Por ejemplo, en esta vista de acá y en esta otra del lado derecho, en ambos son procesos fisiológicos. ¿Eh? Por ejemplo, acá la glándula mamaria, ¿no?, puede llegar a aumentar de tamaño, sobre todo en la lactancia, ¿no? Y es un proceso de hipertrofia. ¿Habrá hiperplasia? No. No, ¿no es cierto? Es una hipertrofia fisiológica. Aumentan de tamaño los acinos glandulares o lóbulos glandulares, como se menciona. Pero eso está dado por la presencia y acción de las hormonas, ¿no?, que van a actuar justo en esos procesos. El desarrollo de la glándula mamaria se da también por el mismo proceso. ¿Okay? Y en lo que es la lactancia, con mayor razón, aumenta más el volumen de esta glándula mamaria. Y luego tenemos la hipertrofia fisiológica con el desarrollo de las masas musculares en lo que previamente o consuetudinariamente hacen ejercicios, ¿no?, o levantan pesas, los deportistas. Pero si por A o B razones dejan de hacer esos ejercicios, sus masas musculares otra vez disminuyen. ¿Okay? Entonces siempre tienen que estar en constante ejercicio para que no exista esa reversión de la disminución del tamaño de la masa muscular. Y acá tiene lo que vieron en la práctica, sobre todo con el primero, ¿no? Una hipertrofia cardíaca, incremento Ventricular. del grosor, ¿no?, o de la masa muscular cardíaca, que está dado específicamente a nivel de los ventrículos, ¿no es cierto? Sí. ¿Eh? ¿Será fisiológica o patológica? Patológica. De hecho, es patológica, ¿no? Porque va a causar alteraciones, ¿no? Por eso es patológica. ¿Eh?
porque si fuese fisiológica no habría mayor alteración en la persona. En este caso sí, porque va a conllevar a una, ¿a qué cuadro? Insuficiencia cardíaca. A una insuficiencia cardíaca, que es una lesión fisiológica mayor, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego tienen ustedes la hiperplasia patológica. La hiperplasia que se puede presentar en cualquier órgano también por incremento del número de sus células, ¿no? Que puede ser hiperplasia, una hiperplasia de células normales, o puede ser hiperplasia de células anormales o atípicas, ¿no? Pero el hecho de aumentar el número de las células ya es una hiperplasia, ¿sí? En este caso está, ¿no?, dado por el pólipo intestinal en el colon. En el colon siempre es frecuente encontrar estas alteraciones, los pólipos, ¿sí? Incluso en algunos casos se señala de que es heredofamiliar, ¿no? Los miembros de una determinada familia van a presentar esas alteraciones. Menos mal que son benignas, los pólipos, ¿no? Pero se presentan en casi todos los miembros de una familia, ¿sí? Hiperplasia, ¿sí? ¿Qué órgano? Útero. Útero. No es como lo ven en los esquemas o en los dibujos, ¿no? O en las fotos, ¿no? Está totalmente deforme, ¿no es cierto? Pero está deforme por el incremento del tamaño y también van a estar incrementados sus tejidos. Se siente Por la- lo general, el tejido que se incrementa en el útero es el tejido muscular, los leiomiomas, ¿no? Se siente. Leiomiomas en este caso. Músculo liso se incrementa, Eso ¿ok? se- Y eso da se un siente aumento un de tacto. tamaño. Y cuando ustedes hagan un examen clínico, también pueden encontrar esto, una hepatomegalia y una esplenomegalia Esplenomegalia. a la palpación. El, ¿ok? el Y es útero- notorio, incluso los colegas lo grafican así con plumón, ¿no? Para demostrar de que está siempre por debajo del reborde costal. El aumento de tamaño del hígado y Doctor. también el aumento de tamaño del vaso. Doctor, ¿ese tumor también se siente a la palpación? ¿En el útero? Sí. No. Sí se siente. Recuerden que Hay es un hipogástrica. órgano interno y no se puede determinar a la palpación. ¿Ok? Sí, sí. Bien, entonces en el caso de la foto de la palpación, ¿no?, en un paciente, una hepatoesplenomegalia, que por lo general siempre se presenta en los procesos infecciosos. Siempre. Pueden estar los dos o puede estar uno de ellos agrandado. Siempre, ¿no? Por eso es que recuerden siempre los límites en la anatomía normal. El hígado no puede rebasar el borde costal. Siempre tiene que estar por encima, uno o dos dedos por encima del reborde costal derecho. Pero si lo rebasa es porque hay ya una hepatomegalia. Igualmente el vaso casi nunca se palpa. Y cuando se palpa es porque se ha agrandado demasiado, ¿no? Acá tiene un ejemplo de agenesia, ¿no? Los clásicos recién nacidos anencefálicos, ¿no? Asinencéfalos, los anencefálicos. Y si ustedes observan con frecuencia la fisonomía de estos anencefálicos, siempre son parecidos, ¿no? Siempre tienen casi la misma apariencia, ¿sí? Ahora, de hecho, que es incompatible con la vida, ¿no? El cerebro es un órgano sumamente vital e importante para nuestro organismo, que si no hay presencia de él, no es posible que uno pueda sobrevivir. Por ejemplo, antes en el hospital de neurología
¿no? El hospital neurológico, ¿no? que está en los barrios altos, ¿no? De repente ustedes van a visitarlo en alguna oportunidad. Antes había un sujeto con microcefalia. Cuando hay microcefalia sí puede sobrevivir la persona, pero con muchas limitaciones. Y esa persona que me estoy refiriendo vivió hasta más de 30 años, creo, en ese hospital. Y muchas promociones de médicos lo conocían, ¿no? Pero su conducta era bastante, por decirlo, no dentro de lo normal. No podía hablar, hacía gestos, nada más. Y vivía como un simio. Se trepaba de los árboles que estaban ahí en el hospital, ¿no? Entonces, y eso lo criaron ahí, se desarrolló hasta adulto, porque la mamá que dio a luz lo abandonó en ese hospital. Lo llevó para una consulta y lo dejó. Ya no apareció nunca más. ¿Y vivió en el hospital? ¿Ah? ¿Vivió en el hospital? No, ella no vivía en el hospital. El sujeto sí. Él vivía. Claro, él sí. Qué loco. Llegó a vivir hasta la edad que les menciono, ¿no? 30 años en un hospital. Bien. Y atrofia, no se olviden, reducción de tamaño con abolición de la función de un órgano. Siempre, para hablar de atrofia, hay que tener en cuenta de que ese órgano ya no funciona, ¿no? Pero después de haber tenido un desarrollo normal. Por eso es que lo diferenciamos de la hipotrofia. La hipotrofia es un órgano, pero más pequeño de lo habitual, ¿no? Pero que tiene algo de función, sí puede tener algo de función. En cambio, en la atrofia, no. ¿Okay? La hipoplasia igual, ¿no? Tamaño reducido de un órgano desde su origen. ¿Okay? Y hay diferentes tipos de atrofia. ¿Okay? La atrofia por desinervación. Lo que les manifesté, un sujeto con poliomielitis va a presentar atrofia de los músculos de miembros inferiores. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque las neuronas motoras de la médula espinal no existen o prácticamente han muerto por afección del virus de la polio. ¿Okay? Luego, atrofia por desnutrición. Y eso es lógico. Sujeto que es desnutrido, sus masas musculares no están desarrolladas y el tejido celular subcutáneo tampoco, ¿no? ¿Okay? Entonces la desnutrición es bastante notoria y hay atrofia por desnutrición. ¿Okay? Atrofia por senilidad. ¿Okay? Cuando uno llega viejo, ¿no? Yo estoy cerca de ello, ¿no? No, doctor. A veces hay atrofia Se total. sube 3 pisos. Atrofia de la piel, de las masas musculares, de los órganos internos, ¿no? Se van atrofiando progresivamente. ¿Okay? Entonces, atrofia por vejez o por senilidad. ¿Okay? También hay atrofia por falta de hormonas o por falla hormonal, ¿no? Mejor se le denomina por falta de hormona, que es más característico en los órganos sexuales, tanto en la mujer como en el varón. ¿Okay? La posmenopausia y el climaterio, ¿no? A veces en los varones no nos gusta que nos digan que estamos posmenopáusicos, no hay, ¿no? Climaterio, y esto es, ¿no? Pero los varones a veces no aceptamos de que estamos en esa etapa, ¿no? No queremos reconocer de que hay atrofia por falta de hormonas. ¿Okay? Luego, atrofia por déficit de riego sanguíneo también, ¿no? El riego sanguíneo es importante,
¿no? Como hemos dicho, todo órgano, toda célula necesita de una buena irrigación y una buena inervación. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, en el sistema nervioso central, muchas veces ya con la edad, muchas personas llegan a tener lagunas mentales, se olvidan de las cosas. Y eso va a ir degenerando progresivamente hasta llegar a la evolución hacia la enfermedad de Alzheimer, ¿no? El grado extremo, donde la persona o el anciano ya no reconoce ni a su familiar, ¿no? Entonces, por déficit de riego sanguíneo. Luego viene la atrofia por falta de uso o por desuso. ¿Sí? Pero no es por lo que algunos se imaginan, ¿no? Casi. Esta atrofia por falta de uso o por desuso se presenta mayormente en masas musculares, ¿no? Una, por estar demasiado tiempo postrado en cama, ¿no? Por ejemplo, en los politraumatizados, ¿no? Tienen traumatismo o fracturas en diferentes partes de su cuerpo y tienen que estar a veces colgados, ¿no? Para que puedan rehabilitarse, ¿no? Y cuando hay pacientes con quemaduras extensas, ¿no? Los sujetos desahuciados o que tienen cáncer ya avanzado, también, ¿no? Prácticamente sus masas musculares están muy venidas a menos. ¿Sí? Entonces, atrofia por falta de uso o por desuso. ¿Sí? ¿Sí? Acá tiene un niño desnutrido, prácticamente falleció, está en la camilla de autopsia, ¿no? Sus masas musculares muy venidas a menos, ¿no? Pero tienen siempre en los niños desnutridos se presenta el abdomen balonado, ¿no? Uno, pueden que estén haciendo edema abdominal, ¿no? Y otro, porque los niños que están así desnutridos por lo general tienen también parasitosis, ¿no? Entonces eso provoca ese aumento del abdomen, ¿okay? La poliomielitis, ¿no? Que puede ser en uno o en los dos miembros inferiores, ¿okay? Que es evidente porque no pueden desplazarse por sí mismos cuando son los dos miembros inferiores los que están afectados, ¿no? Paciente caquéctico, atrofia de las masas musculares, ¿no? Y es muy probable que este paciente caquéctico, aparte de que puede estar asociado a la desnutrición, tenga un cáncer, ¿no? En los pacientes mayores es muy frecuente que los cánceres estén presentes, ¿no? Y que pueden dar también esa alteración. Y acá tienen ustedes un riñón normal o no tan normal, más grande de lo habitual, y este es el riñón contralateral que está disminuido de tamaño, ¿no? Entonces, uno de los riñones crece más por compensación para la función que deben ejercer los dos, ¿no? Uno hipoplásico y el otro algo aumentado de tamaño, ¿no? Hiperplásico o hipertrófico, mejor dicho. Y llegamos a las alteraciones que pueden ser consideradas como premalignas o precancerosas, ¿okay? La metaplasia, que ya conocen ustedes, ¿no? Que es el cambio de un tejido maduro por otro también maduro, pero de la misma estirpe. Es decir, si es un tejido epitelial, por otro tejido epitelial, ¿no? Si es tejido conectivo, por otro tipo de tejido conectivo, ¿no? Por eso es que cuando a veces se dice que hay osificación en alguna estructura del tejido conectivo, es porque se está afectando una metaplasia en ese tejido conectivo, ¿no? Una metaplasia ósea, se llama mucho, ¿sí?
En fumadores crónicos, por ejemplo, hay cambio del epitelio cilíndrico ciliado de la zona tráqueo-bronquial por un epitelio escamoso. ¿Ok? Y esto es lo que sucede en los fumadores crónicos en los bronquios. Y si cambia de epitelio, ¿qué puede suceder después? ¿No? Cambia epitelio cilíndrico ciliado a un epitelio escamoso. ¿Qué va a presentar después? Va a presentar una de las variantes de cáncer pulmonar, que es el carcinoma epidermoide. Porque el pulmón en la estructura bronquial no tiene tejido epitelial plano. Entonces hay una metaplasia, ¿no? Por acción o por haber fumado demasiado. Se metaplasia el epitelio y se convierte en epitelio escamoso. Y de ahí se convierte en un cáncer epidermoide, ¿no? Luego, en infecciones crónicas del cuello uterino también es frecuente encontrar ese cambio. Hay metaplasia. Por eso muchos que diagnostican metaplasia en una biopsia de cuello uterino siempre tiene que hacerle el seguimiento a la paciente, ¿no? Papa Nicolaos a repetición cada 4 meses o cada 6 meses, ¿no? Y también biopsias si es que se observa cambios al examen colposcópico, ¿no? El esófago de Barré, que ya conocen ustedes, cambio de epitelio escamoso esofágico hacia epitelio intestinal, ¿no? Este es el esófago de Barré. También de ahí es donde se inicia el cáncer esofágico, ¿no? Y la metaplasia intestinal, cambio de epitelio gástrico por el intestino delgado o grueso, ¿no? Todos esos cambios metaplásicos siempre pueden terminar en un cáncer. Y la displasia es otro proceso, ¿no? En el cual hay cambios celulares. Entre los elementos celulares de una determinada capa histológica, las células se van a ver diferentes, ¿no? Y estas displasias pueden ser de estos tipos: leve, moderada o severa, ¿no? La displasia leve es la menor lesión que se puede encontrar, ¿no? Y que prácticamente son procesos iniciales de estos cambios, ¿eh? La displasia leve está relacionada siempre con lo que es la relación núcleo-citoplasma, ¿eh? Cuando son elementos celulares que corresponden a una misma capa de un tejido, todas las células son idénticas, ¿no? No hay nada que haga cambiar al núcleo. El simple agrandamiento del núcleo en esa capa de células corresponde ya a una displasia leve, ¿eh? Moderada, cuando hay mayor intensidad, ¿no? Por ejemplo, la condensación de la cromatina, la disposición en grumos de esa misma cromatina, el engrosamiento del borde nuclear también va a ser considerada como displasia moderada. Y severa, cuando ya toda la célula está totalmente alterada, ya no guarda la forma normal, ¿no? Es una célula totalmente diferente. Por eso se le llama, ¿no?, células atípicas o anormales, o también le llaman células bizarras o cancerosas, ¿eh? Bien, estos son los cambios que hemos manifestado. Células normales, todas idénticas, no hay problema, ¿okay? El simple agrandamiento del núcleo ya es una displasia leve, ¿okay? Si esos cambios se van a dar, engrosamiento del borde nuclear, cambio de la forma del núcleo y la cromatina se vuelve grumosa, ya ingresa a otro grado, ¿no? Una displasia moderada. Y si todo el cambio de la célula es en cuanto a su forma y a la presencia de los núcleos totalmente alterados,
diferentes uno de otro, ya es una atipia celular o célula bizarra, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué el nombre de bizarro? Porque no tiene forma. Ajá. Bueno, ustedes probablemente han tenido oportunidad de ver la revista de Superman, ¿no? Y hasta ahora no ha habido película que presente también uno de esos capítulos, ¿no? En esa revista, ¿no?, se presentaba un hombre totalmente alejado de lo normal, ¿no?, en cuanto a su forma, ¿no? Y se le llamó el hombre bizarro. ¿Okay? Entonces de ahí viene también el nombre de célula bizarra, porque no es idéntico a lo normal, ¿no? Es una célula totalmente diferente.